Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, ni has mirado a los ojos. Padre, tú llamas a cada uno de nosotros por nombre y nos pides que te sigamos. Bendice a tu iglesia y danos dedicados y generosos líderes de nuestras familias y amigos, quienes puedan servir a tu pueblo como religiosas, sacerdotes, diáconos y ministros laicos. Inspíranos mientras crecemos en tu amor y abre nuestros corazones para oír tu llamada. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Bienvenidos amigos a su programa Echando las Redes. Soy Jessica Velázquez y estoy súper feliz de estar aquí con ustedes con este tema, la persona favorita de Dios. Acompáñanos con Padre Robertson Rodríguez en el segmento El Rostro de la Palabra. Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Echando las Redes, específicamente al segmento El Rostro de la Palabra. Que la palabra ilumine nuestro día, ilumine nuestra vida. De nuevo estamos con ustedes y justamente el texto de San Mateo capítulo 5 versículo 9 nos habla de lo siguiente: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y el tema de esta semana es la persona favorita de Dios. Así es, y para ti y para mí nos podemos preguntar, ¿quién es la persona favorita de Dios? Ya hemos escuchado cómo el Señor ama a aquellos que tratan de buscar su rostro, aquellos que tratan de imitarle. Recuerda que desde el libro del Génesis, todas las personas somos hijos de Dios, imagen y semejanza de Dios. Bueno, hijos de Dios en el bautismo, pero desde el Génesis somos imagen y semejanza de Dios. Así es. Por lo tanto, pues podríamos afirmar, en primer lugar, que una de las personas favoritas de Dios es su Hijo Jesús. De Dios Padre, su Hijo Jesús. Capítulo 3, versículo 16 de San Juan. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, que amaba tanto, para redimirnos a través de la cruz. Así es, la persona amada de Dios es su Hijo Jesús. Recuerda cuando está en el bautismo, junto con Juan Bautista allá en el Jordán, nuestro Señor Jesús entra al río Jordán, se abre el cielo, una voz baja, el Espíritu Santo en forma de paloma, y nuestro Señor dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. La persona amada de Dios es su Hijo Jesús. ¿Por qué? Porque con amor cumple a cabalidad y también con obediencia la palabra de Dios, lo que el Padre le da, la misión específica a él confiada. Y claro, alguien amado de Dios es María. San Lucas capítulo 1, 36 en adelante nos recuerda cómo el ángel visita a María, ¿sí? Y justo le dice: alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo, has hallado gracia delante de Dios. Una persona también favorita para Dios es María. ¿Por qué? Porque ella es madre de nuestro Señor Jesucristo, es la elegida para que se cumplieran en ella las Escrituras. Por eso María, decimos en el Santo Rosario, es hija de Dios, Padre, es madre de Dios, Hijo, esposa de Dios, Espíritu Santo, porque a través de Dios la eligió, nuestro Padre la eligió como hija,
¿sí? Jesús la eligió como madre y el Espíritu como esposa, porque a través del don del Espíritu, bajo la sombra del Espíritu y del Altísimo, María entonces concebió a su Hijo Jesús. Por lo tanto, una persona favorita de Dios también es María. Y claro, evidentemente, la persona favorita de Dios es su criatura, es decir, el ser humano. Todos somos personas favoritas para el Señor. Y claro, lo importante es, como lo dice el texto que acabamos de leer, San Mateo 5:9 o también San Lucas 6:35, cómo Dios se complace en los seres humanos, especialmente en aquellos que cumplen su voluntad, en aquellos que cumplen su palabra. Tú estás cumpliendo la palabra de Dios, puedes ser la persona favorita de Dios, como también puede ser detestable ante los ojos de Dios, como lo fue en algún momento el pueblo de Israel, cuando cometió idolatría allá al pie del monte Sinaí y levantaron el becerro, por ejemplo, eran delante de los ojos de Dios detestables. ¿Será que tú estás siendo delante de los ojos de Dios una persona favorita? Bueno, hoy es importante recordarlo y tratar de buscar en la palabra justamente la bendición de Dios, la obediencia de Dios. ¿Cómo no iba a ser Jesús la persona favorita de nuestro Padre Dios si le obedeció hasta el extremo, aprendió a sufrir? Lo dice la carta a los Hebreos. Y también en la escena en donde Jesús se encuentra padeciendo fuertes dolores en el huerto de Getsemaní, en el momento de su agonía, Jesús dice estas palabras: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué significa? Estaba cumpliendo a cabalidad la ley de Dios. Estaba obedeciendo incluso en el momento difícil. Así es, en el momento del suplicio, sabiendo que iba a morir. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Cree, confía y se abandona en las manos del Padre Dios. Qué hermoso saber que Dios ama a su Hijo Jesús. Por supuesto, y así como lo ama a Él, ama a cada uno de los que somos hijos en el Hijo. Jesús, al venir al mundo, nos hace ser hijos de Dios, por adopción, pero hijos, lo dice el apóstol San Pablo. Somos hijos por adopción de Dios, pero somos hijos, y por lo tanto Dios ama a sus hijos. Tú eres hijo de Dios a través del sacramento del bautismo, así que siéntete dichoso y gozoso. Y Dios llama a sus hijos, los llama a la fe, a que estemos en sintonía con Él, a que le amemos. Nos llama al servicio en su iglesia, a que busquemos un grupo, una pastoral o un movimiento para estar dando un granito de arena de todo lo que Dios nos regala a todos nosotros. Y claro, nos llama a una vocación específica, a unos a la vida laical, a otros a la vida religiosa y a otros, como a mí, nos llama a la vida sacerdotal. Así que esta es la llamada de Dios también para sus hijos preferidos, y por eso nuestro tema se titula La persona favorita de Dios. Que tú sigas con tus pensamientos, palabras y acciones siendo la persona favorita de Dios. Regresamos de nuevo a su programa Echando las Redes, aquí en el tema específico, la persona favorita de Dios. Ya abordábamos la palabra y justo estamos en este segmento, el rostro de la palabra. ¿Y quién es la persona favorita de Dios? Estamos hablando de Dios como Padre, su Hijo Jesús, decíamos hace algunos instantes, y dábamos las razones y fundamentos bíblicos del por qué Jesús lo es, pero también por las actitudes que Jesús tenía para con su papá Dios. Es más, le llama Abba, Padre, Papito, que en el vocabulario hebreo significa eso, mi papá, pero amándolo de corazón, mi Padre con un cariño especial, mi papito. Y claro, una persona especial para Dios, que sería también una de sus favoritas, pues es María, nuestra Santísima Madre. Es más, en los textos bíblicos, en San Lucas capítulo 1:46, cuando María, nuestra Santísima Madre, va a visitar a su prima Santa Isabel, Isabel la saluda y empieza el cántico del Magnificat. Proclama mi alma la grandeza de Dios y alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. ¿Sí? Y dice, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. ¿Y en qué otra mujer del Nuevo Testamento ha hecho obras maravillosas, que incluso la ha llamado nuestro Señor para que sea la mamá de Jesús, de su Hijo? Ninguna otra. En María Jesús, en el Señor, encuentra sus complacencias, en la mamá de Jesús, en nuestra madre, en la madre de la iglesia.
Y por eso es que el Señor tiene personas favoritas, evidentemente, y personas favoritas para Dios, también los seres humanos, sus hijos en el Hijo, lo decíamos. Y especialmente aquellos santos. Yo me pongo a pensar en este momento en los grandes santos de la iglesia. Póngase usted a pensar en su santoral preferido, es decir, aquellos santos que para usted son de su devoción. Para mí, San Juan Bosco, el Santo Cura de Ars, San Juan María Vianney, el propio San José, esposo de la Virgen María, por ejemplo, ¿verdad? San Francisco de Asís, el Santo Hermano Pedro aquí en Guatemala, que tantos grandes santos, San Vicente, Paul, en fin. Pero al pensar en los santos, pensamos también en personas favoritas de Dios. ¿Por qué? Porque la persona favorita de Dios es aquella que lo reconoce como su papá, primero. Es aquella que actúa como su papá se lo pide, mostrando el mandamiento nuevo de amar al prójimo. Y aquella que actúa con la actitud de papá. Papá es un Dios caritativo, un Dios amoroso, un Dios de misericordia. Y por eso, aunque seas una persona pecadora, aunque yo sea una persona pecadora, vas a ser la persona favorita de Dios, aunque hayas cometido el peor de los crímenes en tu vida. Vas a ser la persona favorita de Dios si actúas como un hijo de Dios. Sí, y eso no es nada fácil. María Santísima actuó como una hija de Dios, aparte de que fue elegida por Él, evidentemente. Y las personas favoritas de Dios son aquellas que no se quedan en el suelo, aquellas que se levantan a pesar de sus males, de sus pecados, de sus achaques, aquellas que van y dan testimonio de Dios, que predican el Evangelio, aquellas que le hablan al mundo, no con palabras, sino con su ejemplo y su testimonio de vida. Así es, esa es una persona que actúa como su papá Dios. Y si actuamos como Dios manda, vamos a ser favoritos a Dios, por supuesto. También hoy es importante darnos cuenta que aquellas personas favoritas de Dios son las que anuncian la evangelización del reino que ya está entre nosotros, las que predican el evangelio. Y no me estoy refiriendo solamente al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a las religiosas, a los seminaristas, a los consagrados. Me estoy refiriendo a aquella persona que con su propio estilo de vida, con su manera de vivir, sí, coherentemente anuncia a Dios. Esa es una persona favorita de Dios. Y qué hermoso que dentro de esos favoritos de Dios estemos las personas que creemos, que confiamos, que rezamos todos los días, que vamos a la Santa Misa, que tratamos de vivir una vida austera, una vida en pobreza, en castidad, en obediencia, una vida de misericordia. Pero también aquel joven que siente la llamada de Dios y trata de responderle, que va con su párroco, que va con su delegado vocacional, que va con un religioso o religiosa, con una persona de iglesia y de fe, para que le acompañe en su proceso de discernimiento. También esa persona es agradable a Dios, esa persona también es favorita de nuestro Señor. Así que a buscar cómo agradar a Dios por encima de todas las cosas, de todo el mundo, de la sociedad y de los hombres. Y de esa manera el Señor dirá: tú eres mi persona favorita, en ti pongo mis complacencias. Que Dios les bendiga. Estamos en el espacio de Brújula y en esta semana les tengo algo muy pero muy especial, a un gran santo que nos marca la vida de la iglesia, y por eso haremos un viaje virtual y ficticio hasta Jerusalén, allá por tierra de Palestina, hablando nada más y nada menos que de San Matías Apóstol. Así es, agregado el número de los 12 apóstoles en lugar de Judas, el traidor. Y claro, su fiesta se celebra cada 14 de mayo en nuestra iglesia. Clemente de Alejandría, un gran escritor, basándose en la tradición, afirma que San Matías fue uno de los 72 discípulos que el Señor envió a predicar durante su ministerio. Los Hechos de los Apóstoles también nos dan nota de este gran hombre de Dios. ¿Y qué nos dicen? Afirman que San Matías fue quien acompañó al Salvador desde el bautismo hasta su ascensión a los cielos. También cuando San Pedro decidió proceder a la elección de un nuevo apóstol para reemplazar a Judas, recordemos, el traidor, se quedaron los apóstoles con 11 miembros. Necesitaban uno más para completar los 12 y con ello recordar la elección que hizo Jesús y también recordar las 12 tribus de Israel. Los candidatos fueron
José, llamado Bernabé, y Matías. Finalmente la elección cayó sobre Matías, quien pasó a formar parte del grupo de los 12 apóstoles y con eso también de la evangelización de la iglesia en los primeros tiempos. El Espíritu Santo descendió sobre él en Pentecostés y Matías se entregó a su misión. Clemente de Alejandría, repito, este gran escritor dentro de la iglesia, afirma que se distinguió por la insistencia con que predicaba la necesidad de mortificar nuestro cuerpo para dominar las pasiones y la sensualidad desordenada. Esta lección la había aprendido del mismo Señor Jesucristo. Qué interesante lo que nos presenta la vida de este gran santo hombre de Dios. Según la tradición, predicó primero en Judea y luego en otros países. Los griegos sostienen que evangelizó la Capadocia y las costas del mar Caspio, que sufrió persecuciones de parte de los pueblos bárbaros en donde misionó y obviamente al final de su vida se ganó la corona del martirio en Cólquida. Los Menaya griegos sostienen que fue crucificado. Se dice que su cuerpo estuvo mucho tiempo en Jerusalén y que Santa Elena, la mamá de Constantino, lo trasladó a Roma. Bueno, le pedimos entonces a San Matías Apóstol que interceda por nosotros y que nos ayude a ser fieles misioneros de Dios, fieles representantes de Jesús, testigos de su amor, donde quiera que nos encontremos, sin tener miedo a que nos maten del cuerpo, sino teniéndole miedo a aquel que se lleva el alma. Que San Matías interceda por ti y por mí.